Y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¿Por qué no te callas? Hasta Carlos Marx era europeo. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentín, exijo ese respeto. Medios pacíficos. Si existieran no estaríamos aquí. Permita. Señor, nosotros no somos asesinos. No nos gusta matar. Por supuesto, tampoco nos gusta tener que morir. Pero es España que nos ha obligado a ello. Explíquenos con más detalle su opinión. Bueno, explicar nuestra historia, que es un poco larga, ¿no? En tiempo. Y corta en edad sería un poco aburrido. Pero yo le diría a usted que desde que llegó el primer español aquí siempre se luchó por la libertad. Por la opresión que hubo aquí, por la injusticia que hubo aquí. Muchos, ilusos, cobardes, creyeron que portándose bien y siendo obedientes podrían encontrar los cambios en la sociedad, pero no fue así. Y otros, los que económicamente pudieron, pues claro, pues en las cortes y por concesiones de amigos lograron aquella justicia, pero solo recibieron engaños. Nosotros queremos reformar ese engaño, queremos nuestra libertad, por cualquier medio, aunque sea con sangre. Podríamos añadir muchas razones más. En cualquier momento podemos ser deportados, encarcelados, o peor, fusilados por una comisión militar que funciona perennemente y que desde luego no existe en España. Entonces ustedes no aspiran a recibir el mismo trato que el resto de los españoles. Hay reservas. Por sí no es suficiente. Hay que movilizarlas. Nacionalizar o renacionalizar, o que la producción de determinados bienes o servicios esté en el sector público o en el sector privado, no es un fin, no garantiza nada. Como teoría o como receta ideológica. Pero ante las intervenciones que hemos estado oyendo, se agita la pasión política. Y aquí estamos un grupo de políticos, pues. Creo que no debemos caer en el error de minimizar los factores externos, como aquí se ha dicho. Veamos nuestra historia, y ni siquiera la historia de hace 200 años. No, la historia más reciente. Aquí estamos en Chile. Aquí hubo un presidente electo por el pueblo chileno, con un proyecto pacífico, democrático. Ustedes saben a quién me refiero, pero lo voy a nombrar. Salvador Allende. ¿Por qué no te callas? Esto es una situación ya completamente inadmisible. ¿En qué condición va el señor Zapatero a negociar con Maduro? ¿Qué es? ¿Un mediador internacional? ¿Es un mediador internacional entre quién? ¿Existe un conflicto internacional entre España y Venezuela o entre Venezuela y la Unión Europea? ¿Qué postura tiene el gobierno español? Esta imagen es mucho más que un apretón de manos. Y este comentario, ¿Por qué no vamos a la playa? mucho más que una sugerencia para ir a darse un chapuzón. El encuentro entre el rey Hugo Chávez supone la normalización de las relaciones entre España y Venezuela. ¿Se equivoca Pedro Sánchez no recibiendo a Juan Guaidó?
a quien el Gobierno reconoció como presidente interino de Venezuela? Pues en mi opinión no se equivoca. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moro, se reunió este viernes con el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para dialogar sobre la situación política en Venezuela. El encuentro que efectuó en el Palacio de Miraflores fue acompañado por altos funcionarios del Ejecutivo venezolano y en la cita el presidente Nicolás Maduro reiteró su compromiso con la paz en el país. ¿Nos va usted a negar, nos van a seguir ustedes negando una comisión de investigación que esclarezca estos hechos cuando precisamente gracias a Ciudadanos incluso el Parlamento Europeo va a investigar si España ha incumplido con la prohibición de entrada de la señora Delcy dentro del territorio nacional, dentro del espacio Schengen? Mire, tome nota y, por favor, contéstele a los españoles. Usted fue a ver a su amigo Plasencia. Ah, no. Usted tuvo que tener un encuentro casual con Delcy. Ah, no, que se reunió después 25 minutos. El País dice esta mañana que se reunió usted 1 hora. Hablaron del presidente Guaidó, que ahora el presidente del Gobierno de España llama líder de la oposición venezolana. Hablaron del caso de Leopoldo López. ¿Fue usted en nombre del señor Marlaska, en nombre del señor Iglesias, en nombre del señor Sánchez? Mire, como decía el viejo anuncio de televisión, ¿y qué opina Zapatero de todo esto? ¿Usted consiguió el objetivo? En 14 horas la señora Delcy no bajó del avión. Sí bajó del avión. Fue a la sala VIP volando por los aires españoles. Se reunió usted con ella 20 minutos. ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse? ¿Dio usted instrucciones a la policía para que no cumplimentara la entrada en territorio español oficial, como dice usted, de la señora Delcy? No se me aturulle, que sigo después de la publicidad. ¿Pero qué nos está contando? Si Netflix podría hacer una serie con todo lo que ha pasado estas semanas. La primera temporada podría tener 7 capítulos que podrían corresponder con las 7 versiones que ha contado usted de lo que pasó en Barajas. Y la segunda temporada, que ha empezado con Zapatero blanqueando la dictadura de Maduro, podría terminar quizá con Delcy en Quintos de Mora, pasando un fin de semana con usted y el señor Iglesias. Eso sí, le digo, por si no lo sabe, que Toledo es suelo español. Señor Ábalos, a usted no se le paga por hacer excursiones nocturnas para reunirse con una delincuente internacional. A usted no se le paga por ponerse la gabardina y jugar a los espías. A usted se le paga por llevar a cabo las competencias de su ministerio y por solucionar los problemas de todos los ciudadanos. Señor Ábalos, se equivoca si cree que sus mentiras y sus engaños a los españoles no le van a pasar factura. Estamos en una democracia consolidada y, desde luego, no vamos a tragar ni con sus mentiras, ni con sus abusos de poder, ni con sus cacicadas. Señor Ábalos, usted va a caer. ¿Y por qué lo sabemos? Porque como en toda serie, igual que en toda película, siempre termina cayendo el mensajero. Según Ábalos, si según usted no le va a tirar nadie, dimita ya, dimita por mentiroso. ¿Sabía usted que ese avión llevaba oro? ¿Sabe usted que también tenía la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo? ¿Va a seguir negándonos la comisión de investigación? Hágale, por favor, un favor a los españoles y al Gobierno. Dimita. Ah, no, que ha venido para quedarse. ¿No hablaría con Delcy de los métodos para quedarse del señor Maduro, no? Porque eso nos daría mucho miedo. Son los que son estúpidos. Saquen sus sanciones. Al pueblo de Bolívar no lo paran sanciones de ningún imperio. La patria de Bolívar está de pie y va a continuar de pie todo el siglo XXI. Independiente, socialista, chavista, bolivariana. ¡Que viva la dignidad del pueblo de Venezuela! ¡Abajo el imperialismo! Mira, terrible. Ahí el balance es muy negativo, ahí están los números. Y desde mediados del 2016, que el presidente Zapatero comenzó con este proceso de negociación, hasta hoy hay 190 presos políticos más. El día que hablamos y que él comenzó a tratar de mediar, habían 80 presos políticos. Hoy hay 270. Su última actuación, que viene de República Dominicana, y el intento fallido, gracias a Dios, de querer que la oposición cayera en una trampa con este proceso electoral, es una vergüenza. Una vergüenza que un expresidente de un país democrático como este nos intentara hacer firmar a la oposición
un documento que es una vergüenza. Individualmente nos llamó a los líderes de todos los partidos y de forma grupal en República Dominicana nos presionó hasta el extremo para intentarnos hacer firmar un documento que le garantizaba a Maduro una reelección de 6 años y donde quería que la oposición fuera un proceso con los principales partidos políticos de oposición eliminados. Luego sus principales líderes de la oposición para poder competir están inhabilitados o presos. Un proceso que convocó una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta al margen de la Asamblea Nacional, fuera de las fechas del laxo constitucional que plantean elecciones en diciembre y no en mayo. Y con estas características, el señor Zapatero quería que fuéramos al proceso. Ese nivel de vileza que se hace por dinero, mira, por una gran equivocación. Eso es entrar en el terreno. Moral, no sé. Eso es entrar en el terreno de la especulación. Yo no tengo claro cuáles son las razones de fondo que lo motivan, pero evidentemente había un interés directo en favorecer al gobierno. Él no era un mediador entre el gobierno y la oposición. Él era un vocero de la dictadura y venía con propuestas permanentemente, venía con propuestas del gobierno. El presidente Maduro quiere esto, le decíamos no. Y ahora el presidente Maduro quiere esto otro. Y cuando creía que tenía un acuerdo, un famoso domingo, lo primero que hizo fue irse a celebrar a Miraflores. Hay unas tomas que le dieron mucha frustración, mucha rabia a los venezolanos del presidente Zapatero con Maduro en el Palacio de Miraflores, risueños, con sonrisas, como si acabaran de conseguir algo importante, porque el lunes se firmaba este acuerdo. Y la oposición, para firmar ese acuerdo, pidió unas garantías electorales y democráticas mínimas. Cuando nos presentaron este documento, por supuesto que no hubo acuerdo y no firmamos nada. No había una liberación masiva ni importante de presos políticos. Esto no es verdad. Hay una suerte de puertas giratorias donde el balance es negativo. Repito, habían 80. Entonces soltaban 5 y la otra semana metían 20. Soltaban 2 y metían 30. No han soltado ningún preso, ninguno de relevancia. Los presos más emblemáticos de la oposición allí están. Leopoldo López sigue 4 años y medio preso. Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, sigue detenido. El concejal José Vicente García sigue detenido. El diputado Wilmer Azuaje sigue detenido. El diputado Gilbert Caro sigue. Diputados electos con fuero parlamentario, con inmunidad, como la que yo tengo, que igual le están intentando violar cuando me fueron a buscar. Tienen un rol clave porque en nuestro estamento jurídico, nuestro estamento legal, el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, tiene la capacidad de incidir sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, está por encima del propio presidente, incluso de algunas decisiones de la Asamblea Nacional, digamos, el máximo orden jerárquico jurídico de la nación. Entendiendo esto, entre gallos y medianoche, 20 de diciembre, 21, 24 de diciembre, todas esas noches, la Asamblea Nacional perdedora, la que estaba en funciones que controlaba a Maduro, cambió el Tribunal Supremo de Justicia y comenzó a nombrar jueces provisorios, jueces a dedo, antes de que asumiera la Asamblea Nacional que eligió el pueblo. ¿Para qué? Para tener control. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho unas interpretaciones en nuestra Constitución asquerosas. Por ejemplo, comenzaron a dar golpes de Estado municipales. Entonces comenzaron con Daniel Ceballos en el Táchira, pero luego removieron a Ramón Muchacho en Chacao. Luego removieron al alcalde Abiy Smolansky en El Hatillo. Luego removieron a Carlos García en Mérida, a Delson Guárate en Aragua. Y comenzaron a buscar los líderes más importantes de la oposición a nivel local. Y fue el TSJ, este tribunal, quien los destituyó y los mandó a la cárcel. Y por cierto, ya que hablamos de este tema, los jerarcas que controlan el Tribunal Supremo de Justicia, en concreto la Sala Constitucional, tienen vía libre aquí en Madrid y en España. Y aunque allá violan derechos humanos de los venezolanos y son los grandes responsables de nuestra dictadura y nuestro estancamiento, permanentemente vienen a España como si nada. Te doy 2 nombres concretos. Gladys Gutiérrez, quien fuera presidenta la presidenta del Tribunal Supremo. Tengo la información que viene por lo menos una vez al mes a Barcelona, permanentemente. Calixto Ortega, que es magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, es visto permanentemente en Madrid. Hay pruebas contundentes de que estos son los grandes responsables de la crisis, pero siguen viniendo a Europa como Pedro por su casa. Nosotros ya llegamos a un punto que solos no podemos. Que antes no había más de 15 generales, que son los jefes de las Fuerzas Armadas, hoy hay más de 600. Le dieron rango de general a todo el mundo precisamente para tratar de proteger esa dictadura. Venezuela es un país, me duele muchísimo decirlo, que a todos los niveles está en descomposición. Una descomposición social, institucional y que por supuesto se ve en cualquier infraestructura. Los manicomios es una de ellas.
Pero luego vas a los hospitales, que tienen una cobertura mucho más amplia y no hay absolutamente nada. O sea, yo no exagero cuando te hablo de 81% de escasez de medicamentos. Y lo peor, lo que ha hecho el gobierno, en vez de tratar de solucionar la crisis, es hacer un intento desesperado por taparla. Entonces, entre estos 270 presos políticos, hay médicos y directores de hospitales que los detuvieron porque hicieron pública la denuncia de cómo está la institución que ellos dirigen. Hay un médico muy famoso, el presidente del Colegio de Médicos del estado Carabobo, que está detenido por un video, porque sacó su teléfono y hizo un recorrido por el hospital de que no había nada, como no había electricidad ni había una planta eléctrica de calidad en el quirófano. Entonces, en plena operación, se va la luz y se quedan sin electricidad en el hospital. Luego te vas a las maternidades. Hoy están naciendo y los ponen en cunas de cartón. Y están las imágenes que te parten el alma, los ponen como si fuesen mercancía. 10 cajitas así de cartón juntas y ahí ponen a los niños uno al lado del otro. Así están naciendo en Venezuela hoy. Mira, el 20 de mayo, si se llega a dar la elección, es increíble a lo mejor lo que te voy a decir, pero para la oposición y para la lucha democrática es increíblemente positivo. Es muy bueno que el señor Maduro se quite la careta, porque hay gente que cree que yendo a una elección yo contra yo, porque no hay candidatos opositores, eso le va a dar más poder. Todo lo contrario, yo creo que no va a tener más poder, sino menos legitimidad, lo cual es importante para la lucha. Date cuenta que hoy cuando la gente se refiere a Maduro, incluso el presidente Rajoy, el presidente Trump en Estados Unidos o cualquier otro, se refiere de tú a tú en términos de presidente. Dicen, bueno, él fue electo presidente, el pueblo votó por él, fue a la Asamblea Nacional, que es el ente que regula la Constitución para que tú te juramentes. Entonces, no me gusta cómo gobierna, pero es presidente. Eso a partir del 20 de mayo hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos, el Grupo de Lima en nuestra región, todos han dicho, en primer lugar, que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente, que la desconocen, porque el Ejecutivo ya lo eligió el pueblo que nos eligió a nosotros, diputados. Y en segundo lugar, que es muy importante, que desconocen la convocatoria a esa elección. Por consecuente, el 20 de mayo tienen que desconocer el resultado. Entonces Venezuela va a pasar a ser un estado forajido, que no tiene poder legislativo, porque lo ganamos y lo clausuraron, y no tendrá poder ejecutivo. Así es imposible gobernar. Entonces, a partir del 21 de mayo, viene una crisis institucional, social y política terrible, que yo creo puede terminar con la salida de Nicolás Maduro. $30.000 personas que salen todos los días y muchas de ellas no regresan. Entonces el éxodo ya está llegando a 4 millones de venezolanos. Entre el año 2016 y 2018 han habido cerca de 20.000 solicitudes de asilo político al gobierno de España. De estas 20.000 se les ha dado respuesta a menos de 100. Menos de 100 de 20.000. Cuando Colombia acaba de regularizar a 500.000. Cuando Brasil acaba de regularizar a 55.000. Aquí han dado respuesta a menos de 100. De garantizar, como ha dicho el ACNUR hace unos días, el derecho a no retorno. Hay venezolanos aquí que le dicen, tu caso no se aprobó, quita tu pasaporte. Y esa gente que cuando toque Venezuela va a una cárcel, ¿qué respuesta tiene? Y la primera sentencia sobre una demanda formulada al amparo de la ley Helms-Burton se encamina a un desenlace antes de que finalice el año, dijeron abogados encargados del caso. Ricardo Quintana nos dice que se trata del pleito interpuesto por el heredero del aeropuerto José Martí en La Habana, representado por el bufete Rivero Mestre, con sede en el sur de la Florida. O sea, para decirte algo conservador, para mediados del año que viene ya podemos tener bastantes decisiones en estos casos. El caso del aeropuerto de La Habana será el primero que parece tendrá un veredicto antes de lo previsto, según la doctora Ana Malavé, una de las abogadas asignadas al caso. Estamos hablando de que muchos tienen fecha de juicio entre finales de este año y principios del año que viene. Originalmente se dijo que estas demandas podrían demorar años, pero la realidad podría ser otra. A mí me parece que están avanzando bastante rápido y creo que los jueces están presionando para que también se muevan de una manera rápida. José Ramón López Regueiro, el heredero del aeropuerto José Martí, presentó la demanda contra varias aerolíneas que utilizan esa instalación. Los demandados directos son American Airlines y LATAM Airlines. Este bufete también tramita otros pleitos que están en curso. El bufete Rivero Mestre representa a familias que tienen pretensiones en 15 de los 39 hoteles que en total mantiene Meliá en Cuba.
7 experimentados abogados laboran en estas demandas. En el caso Meliá, los demandados impusieron su moción de desestimación, la juez denegó esa moción, o sea que el caso continúa, y ordenó que las partes entraran en el proceso de descubrimiento de pruebas para el tema de jurisdicción. La letrada explicó que la demanda colectiva contra Meliá incluye a 60 personas, pero no todas aparecen en el proceso. La familia Mata, que son los dueños del Hotel San Carlos, y José Ramón López Regueiro, que es uno de los dueños del Hotel Jagua, los dos en Cienfuegos. La doctora comentó que una nueva estrategia consiste en focalizar el proceso en empresas que venden por internet estancias en Cuba, como Expedia y Booking. Aunque todas estas compañías, igual las extranjeras, están notificadas, que en cualquier momento pueden ser incluidas en la demanda, decidimos en este momento, para movilizar los casos un poco más eficientes, sacarlas de la demanda y seguir en contra solamente de las compañías de reserva. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.